que se está buscando en el proyecto, pero sin exagerar con el número de pasadas, ¿no? Porque hemos visto acá que cuando incrementamos eso sin ningún control, pues el efecto es que no conseguimos mucha mejora de nuestro peso unitario seco, ¿no es cierto? Entonces no vale la pena gastar pues tiempo, horas persona, horas máquina, etcétera, que en realidad estamos hablando de dinero, entonces no vale la pena gastar aquello, ¿no? Entonces uno tiene que ver más o menos entre qué rango se va a manejar. Y como dato extraoficial, pues habíamos indicado, pues vean que con 16 pasadas, pues básicamente estamos cerca de un valor o de un porcentaje bastante razonable, ¿no? Y la experiencia a veces nos lleva a tomar, por ejemplo, entre un rango entre 10 a 15 números de pasadas o 15 veces que pasa el rodillo compactador, pues en ese rango uno debería de realizar ya el control de la compactación, ¿no es cierto? Entonces eso es un detalle. Todavía no hemos hablado del control de compactación, pero ya vamos hacia ese punto, ¿no? Eh, Bien, por otro lado, habíamos indicado también sobre el espesor en realidad de compactación adecuado, ¿no? Debemos también tomar en cuenta este espesor y habíamos establecido que el espesor óptimo de compactación se encuentra entre 20 a 30 centímetros aproximadamente, ¿no? Por eso muchos recomiendan tomar 20 centímetros de espesor para que se obtenga, pues, eh, una muy buena compactación y uniforme todavía, ¿no? Entonces, eso también habíamos observado a través de estas curvas, que teníamos aquí 4 curvas diferentes que representaban, vean, pues distintos números de pasadas también, ¿no? Y se analizaba pues cuál era la efectividad en función a la profundidad, ¿no? Entonces teníamos ahí pues no había mucha diferencia, por ejemplo, entre la curva de 2 y 45, ¿no? Si uno ve esa diferencia, pues va a notar esto, ¿no? Entonces no hay no hay una gran diferencia en relación a estos valores, ¿no? Entonces, de igual manera, entonces, conclusión, habíamos dicho, tratemos de que este proceso sea realizado entre 20 a 30 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, habíamos concluido con eso en la compactación en campo, ¿no? Sin embargo, nos toca hablar un poco respecto a esta curva que tenemos por acá, sobre la curva de compactación, ¿no? Entonces, esta es una gráfica que ha sido extraída eh, del libro de um, Coduto, ¿no? Del libro de Coduto, eh, donde nos muestra en realidad pues algo muy importante, ¿no? Es relacionado sobre todo con el contenido de humedad y el peso unitario seco esperado o lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, vamos a hablar al respecto de aquello ahora. ¿Ya? Entonces, primeramente empecemos a identificar acá una curva de compactación normal que va a salir seguramente de laboratorio, ¿no? Esta vamos a obtenerla en laboratorio, ya sea a través del Proctor estándar o del Proctor modificado, cualquiera de las dos, pues vamos a obtener esta curva. Esta curva, en realidad, yo ya había adelantado esto anteriormente, esta curva de compactación. Ese es mi punto, ¿no? Este es mi punto de partida. Es mi punto de partida o mi punto de inicio. ¿Ya? ¿Por qué digo esto? Porque con este resultado de laboratorio, pues yo debo planificar
la compactación en campo. O sea, ahora sí vamos a hacer el enlace a través de esta gráfica, vamos a hacer el enlace que existe entre el ensayo de compactación en laboratorio con la compactación que se debe realizar en campo. Ya no es que, bueno, nosotros vamos al laboratorio y determinamos una curva y simplemente obtenemos unos valores y listo, ¿no? Sino, en realidad esta curva tiene una función mucho más específica, ¿no? Y la función principal es justamente esta, la que nos va a ayudar a realizar una correcta planificación de la compactación en campo. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar nosotros esta curva. ¿Cómo la utilizamos? Primera cosa, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que debemos hacer con esta curva es identificar este valor, ¿no es cierto? Todos ya hemos hablado de esto. Este valor seguramente le va a corresponder a qué cosa? Al peso unitario seco máximo, ¿no es cierto? También sabemos que con la intersección con el eje del contenido de humedad, pues definimos el contenido de humedad óptimo, así la hemos denominado. Primera cosa. A partir de estos dos datos, ya, a partir de estos dos datos, ahora yo debo planificar la compactación en campo, ¿no? Con estos dos datos de partida. Les había hablado, ese es el segundo punto que tal vez deberíamos de anotarle, ya esto también les había hablado ya en anteriores clases, que cada proyecto en realidad pues tiene un requerimiento específico, ¿no? Entonces, y estos requerimientos pues se encuentran en un documento que se denomina las especificaciones técnicas del proyecto, ¿no? Entonces, el punto 2 pues debe consistir justamente en eso. Debemos revisar las especificaciones técnicas del proyecto. ¿Ya? Entonces, esa es la segunda labor que uno debe realizar como profesional, ¿no? Primero, o pide al laboratorio obtener esta curva, muy bien, conozco estos datos. Segunda tarea que debes realizar es revisar las especificaciones técnicas del proyecto, cómo quieren que se realice la compactación en el proyecto, ¿no? Y seguramente por ejemplo, en estas especificaciones, pues nos van a dar las condiciones del proyecto. Por ejemplo, ¿qué dice este gráfico? Dice, toma como referencia este dato. ¿Qué nos dice? Dice que el peso unitario que se espera en campo, ya dice el peso unitario que se espera en campo, debe ser al menos del 95% del peso unitario seco máximo de laboratorio, que es este valor. Entonces, para ilustrar este ejemplo, pues el autor pues, ha tomado como referencia el 95%. Eso la puedo representar de la siguiente manera. Yo puedo decir, en estas especificaciones debo revisar si dice el 95%, por ejemplo, del peso unitario seco máximo, ¿no? Debo revisar si dice eso. Algunos pueden no decir 95%, sino algunos pueden decir, dependiendo de la importancia del proyecto, algunos pueden hablar del 90% del peso unitario seco máximo. Entonces es importante revisar siempre este dato. O en otros casos, pues puede indicar que esto esté no al 95, puede ser al 96, 97, 98% del peso unitario seco máximo. Pero nunca les van a pedir al 100%, eso sí, estoy seguro. Lo máximo que yo he visto en documentos así de proyectos bastante importantes, como son el caso de las presas, por ejemplo, entonces en ese caso se piden máximo hasta el 98%.
¿ya? El 90% también es raro ver, pero dependiendo qué tipo de obra estoy conformando o qué estructura voy a conformar, pues también a veces se utiliza, digamos, el 90% del porte. Lo más habitual es observar, por ejemplo, el 95%. Es lo más habitual, ¿ya? Pero no hay que confiarnos, ¿no? Entonces siempre hay que revisar este documento, qué es lo que dice. Y con este dato, ahora nosotros podemos, ahora sí, planificar en este caso, la compactación en campo, ¿ya? ¿Qué significa este dato? Ya significa, por ejemplo, que si yo tengo, voy a suponer un número redondo, ¿ya? Que si yo tengo, por ejemplo, un peso unitario seco de 20, estoy dándome un valor simplemente, ¿ya? De 20 kilonewtons metro cúbico. Ya voy a suponer que el laboratorio me ha reportado ese dato. Si yo tengo este dato, entonces yo para alcanzar este requerimiento debo hacer lo siguiente. Entonces debo seguramente multiplicar pues el 95% por este valor, de tal manera que el valor mínimo que yo voy a obtener va a ser un valor, a ver, simplemente para tener un valor numérico vamos a tener el peso unitario, la vamos a denominar seco mínimo permitido, ya el valor mínimo que debo alcanzar en campo va a ser 0.95, ¿no? 0.95 que multiplica, ¿cuánto es mi valor? 20. Entonces multiplico por 20 y ¿cuánto me da ese valor? Entonces debo determinar primeramente ese valor mínimo, peso unitario seco mínimo. A ver quién está con su calculadora a la mano. 19, ingeniero. Al 95, 19 exactamente, dice, gracias. Vean, entonces tengo un valor de 19, obviamente las unidades acá, kilonewtons metro cúbico. Bien, y de esta manera yo sé ahora que en campo la supervisión del proyecto me va a exigir a mí que compacte al menos alcanzando un peso unitario seco de 19 kilonewtons metro cúbico. Si yo no alcanzo esto en campo, pues entonces el proyecto o el trabajo va a ser rechazado. Y esa es la labor de la supervisión, ¿no? El de verificar si cumplo o no cumplo con este requerimiento del proyecto. Si no cumplo, entonces me dirá, tienes que mejorar tu compactación, todavía no has alcanzado, ¿no? Entonces, bueno, yo como constructor tengo que empezar a mejorar seguramente la compactación y darle más número de pasadas, etcétera, ¿no? Entonces, para alcanzar mínimamente este valor. Pero hay algo muy importante en este punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo debo hacer esto? Vean lo siguiente. Yo sé que debo alcanzar este valor mínimamente, entonces me voy a ir al eje de peso unitario seco, aquí, y voy a marcar el valor 19, voy a suponer que estoy en una buena escala, y entonces este valor de acá va a corresponder a un valor 19 kilonewtons metro cúbico. Entonces, por el valor de 19, yo voy a trazar una línea paralela a este eje, al eje del contenido de humedad, ¿ya? Trazo una línea paralela, vean, y voy a marcar una zona. Voy a ver que para este peso unitario mínimo de 19, la línea horizontal pues intersecta a la curva de compactación en 2 puntos, ¿no? Eso estamos observando. Y al hacer aquello, lo que se genera es una zona, vean aquí una zona, y donde se espera que nosotros entremos o alcancemos valores de peso unitario en esta zona. Y a esta zona se la denomina, por ejemplo, rango aceptable de peso unitario seco. O sea, si yo voy a encontrar valores de peso unitario que estén mínimamente en 19 o encima de 19, entonces son valores aceptables y que van a va a significar
que la compactación ha sido realizada de manera adecuada y se aprueba. Si yo no llego en esta zona, si yo con mi compactación no he alcanzado esta zona que está remarcada, pues la compactación no va a estar adecuada y va a ser rechazada, ¿no es cierto? Pero ahora vean lo interesante de conocer esta curva y conocer la metodología. Puedo yo fácilmente tomar estos dos puntos de intersección y trasladarlos al eje del contenido de humedad. Vean. Y vean que aquí voy a definir un valor, un punto, un contenido de humedad, no sé, la vamos a denominar mínimo, ya un contenido de humedad mínimo simplemente por darle un nombre. Y voy a definir por este otro lado, vean, un valor de contenido de humedad, voy a decirle también máximo, ¿ya? Entonces defino un mínimo y defino un máximo. Eso es lo que me está definiendo esto. ¿Qué significa esto ahora? Así ahora dándole la interpretación. Significa que en toda esta zona, ya que en toda esta zona que está acá, remarcada, voy a utilizar otro color para representar al agua en realidad, ¿no? Que en toda esta zona, o valores de contenido de humedad que se encuentren en toda esta zona, pues me van a garantizar alcanzar este peso unitario aceptable. Esta es la estrategia que se utiliza. Ya, pero debo decirlos nuevamente, muchos colegas pues no realizan esta planificación, simplemente la resuelven en campo en realidad, ¿no? Y luego en campo están peleando, a ver, aumentaremos más agua, a ver, haremos esto, daremos más número de pasadas, a ver si alcanzamos, y están perdiendo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, si uno se toma unos minutos, se tomara, digamos, unos minutos y planificaría adecuadamente el proceso de compactación en campo, pues seguramente que los resultados serían mucho más óptimos. El conocer este rango de contenido de humedad a mí que me va a garantizar alcanzar mínimamente el peso unitario que estoy buscando, 95%, pues es de suma importancia. Y además entender esto todavía es más importante. Hay mucha gente que no entiende, la verdad, debo decirlo así. A veces muchos colegas no entienden esto. Dicen, no, yo tengo experiencia, 20 años trabajando en caminos y todo el tiempo me ha funcionado el método que yo utilizo, dice, ¿no? Sus métodos empíricos. Y voy a explicar por qué ahora, porque es importante conocer esto. ¿Ya? Voy a suponer, por ejemplo, ya que el contenido de humedad óptimo pues se encontraba al 10%, solo para darle un número, ¿ya? El 10%, este está en porcentaje, por cierto. Entonces, tengo el 10%. Veo este otro valor y voy a suponer que me intersecta en un valor de 7%. Ya un valor mínimo de 7%, y aquí un valor máximo de, voy a decir simplemente 14%. ¿Ya? 14%. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que yo en campo, antes de compactar, aquí está tal vez mi zona a ser compactada, ya he agarrado, ya hemos explicado esto, ¿no? Hemos traído el material, lo hemos dejado en distintos lugares, luego lo hemos extendido y luego empezamos a hacer, pasar la compactadora una y otra vez, repetidas veces contando o controlando, en este caso, el número de pasadas, ¿no es cierto? Entonces, en uno de los puntos, no sé si recuerda alguien, al inicio yo decía, ya, debemos secar o agregar agua, ¿no es cierto?
Voy a retroceder solamente para efectos de recordar justamente ese punto. Aquí está, ¿no? Aquí está en este penúltimo paso, que decía acá, humedecer. Después de haber extendido el material, pues decíamos humedecer o secar el material. Y aquí esto era importante, les decía, ¿no? Luego vamos a hablar de esto y bueno, ahora estamos en ese momento, ¿no? ¿Por qué decimos acá humedecer o secar el material? Justamente por este detalle. Vamos, ¿ya? Justamente por este detalle. Debemos garantizar nosotros que la humedad de este material a ser compactada, pues se encuentre entre 7, ya se ha vuelto muy sensible esto, ¿no? Entonces, a ver, voy a escribir entre el 7 y el 14% para este ejemplo, ¿no es cierto? Ahí voy a dejarlo, esto, ¿no? Debo garantizar de que el material que voy a compactar esté entre el 7 y el 14%. Si garantizo eso, pues entonces estoy asegurando de que voy a alcanzar mínimamente este valor y voy a entrar dentro del rango aceptable de peso unitario seco. Aquí está. La gráfica me está indicando ese detalle. Entonces, eso supone, y eso me dice a mí que en campo, antes de iniciar la compactación, debo determinar el contenido de humedad, ¿no? Y en campo, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente agarran una pequeña cantidad de la muestra, la ponen en una hornilla rápidamente, por unos 10 o 15 minutos empiezan a remover en la hornilla constantemente, de tal manera que va secando, perdiendo todo el contenido de humedad, y luego pues ya pueden determinar el contenido de humedad. Y si yo en ese momento me doy cuenta, por ejemplo, que estoy aquí, voy a decir que sea simplemente el 6%, ¿ya? Y esto es lo que pasa a veces, ¿no? Dicen, mira, estoy cerca, bueno, probablemente esto puede servir, ¿no? Si estoy al 6%, pues, ¿qué debería de hacer? Debería de agregar una cierta cantidad de agua que me garantice ingresar en este rango. Porque si no lo hago, ¿qué va a pasar? Vean, voy a trazar una línea por aquí. Bueno, es una línea ya. Y miren dónde voy a alcanzar. ¿Y qué va a pasar? Si yo ahora vengo hacia esta otra línea, pues seguramente voy a tener un peso unitario pues menor al mínimo esperado. Y así le dé 20 pasadas, 30 pasadas, 40 pasadas con este mismo contenido de humedad, vean, no voy a llegar nunca, porque vean, la curva ya está aquí, no hay manera de alcanzar este valor. Es casi imposible. Entonces necesito agregar agua. Pero ahora sí, imagínense que el caso hipotético que, por ejemplo, yo tenía ya todo listo para compactar un día antes y estamos en época de lluvia como ahora y en las noches pues le pega una lluvia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si le pega una lluvia ahí? Va a incrementar el contenido de humedad, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que por la vida del mismo material y todo, pues llegamos a un valor, vamos a ponerlo del 16%. Se ha pasado. Tenemos una mayor cantidad de agua. Y viene el constructor y dice, pues, bueno, está ya húmedo el material, yo sé que cuando le agregamos agua, pues se compacta bien, ¿no? Entonces eso nos han dicho en unas clases de mecánica de suelos. Excelente, la teoría también dice lo mismo, mientras agregas más agua vas a incrementar el peso unitario, excelente. Y como no quiero perder tiempo tampoco, porque al final también es un factor importante eso en la construcción, ¿no? El tema tiempo.
Y hago directamente con este mismo contenido de humedad, pues inclusive agarran y les dicen, oh, qué bien que ha llovido, ¿no? Le dan las gracias a la lluvia y empiezan a compactar nuevamente. Bueno, el proceso se está dando, pero miren lo que va a ocurrir. Miren lo que ocurre. Nuevamente, va a ser imposible de alcanzar el mínimo esperado por la misma situación. Estamos fuera del rango aceptable de contenido de humedad. Este es el rango aceptable de contenido de humedad con el cual yo debo trabajar. Debo verificar eso antes de iniciar la compactación en campo, ¿no? Entonces, bueno, son detalles que uno debe conocer. Entonces, sigo compactando, le doy 10 pasadas, 20, 30, controlo y nunca voy a alcanzar el peso unitario mínimo, porque el material tiene esta curva de compactación. Por eso, ¿no? que hemos hecho el ensayo, para conocer justamente la curva de compactación del material. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, ¿qué deberíamos de hacer? Esperar pues que el contenido de humedad baje. ¿Y cómo va a bajar? Lamentablemente aquí simplemente es tiempo, hay que esperar que salga el sol, ¿no? Y empiece a radiar ahí y va a empezar a secar el material, lamentablemente. Y eso es tiempo, lamentablemente. Hay que esperar, bueno, se tendría que esperar si quiero ser, pues, si quiero ser objetivo en mi trabajo, ¿no? Y además hacer un trabajo óptimo, tendría que esperar. ¿De acuerdo? Entonces, y de esta manera yo realizo la planificación de campo. Si yo conozco ahora estos conceptos, entonces la siguiente que me va a tocar hacer una planificación, voy a agarrar, voy a dibujar la curva, voy a obtenerlo, muy bien, voy a revisar las especificaciones técnicas y bueno, de acuerdo a esto, pues determino el rango aceptable de contenido de humedad. Y ese rango aceptable de contenido de humedad, pues se define como delta W, y en este caso aquí ya habíamos dicho que para el ejemplo simplemente se lo define de esa manera. Entonces defino el rango de contenido de humedad aceptable y con eso pues me voy a campo y el cuarto paso pues consistiría en realizar la compactación. Entonces aquí decimos compactar, ¿no? Entonces es muy importante. Claro que ahora si vemos este detalle, miren, si vemos todavía este detalle, podemos todavía aprovechar más esta gráfica, ¿no? ¿Ya? Pero obviamente esto ya es un poquito, digamos, para temas un poco más avanzados, habría que hablar de la estructura del lado seco, etcétera, ¿no? Generalmente a toda esta zona que está del óptimo al lado izquierdo se la conoce como lado seco, ¿no? Entonces aquí está dry. Y lo que está a este otro lado, pues se la conoce como lado húmedo, ¿no? Entonces, a veces siempre la pregunta viene, ¿no? ¿Qué me conviene más? Y vean que puedo entrar en mucho más detalle, un tema bastante amplio aquí, ¿no? Para temas más avanzados. ¿Me conviene realizar la compactación por el lado húmedo o me conviene realizar la compactación por el lado seco? ¿No? Entonces viene ahí la cosa. Entonces puedo todavía subdividir este rango aceptable de contenido de humedad en dos, como que en dos rangos muy aparte. Uno que corresponda al lado seco y uno al lado húmedo. Y la respuesta en realidad está condicionada en función, primero, al tipo de estructura o de obra que estoy realizando. Si voy a venir a compactar por este lado o por este otro lado. ¿Ya? Y segundo, el tipo de material. ¿Ya? Entonces dependía también del tipo de material, por qué lado me conviene compactar. ¿No es cierto? Entonces, ese es un tema
otro tema muy amplio, pues, de discusión que podemos tomarnos seguramente toda una clase. Habría que hablar de estructuras, cómo cambia la estructura en este lado, si es floculada, dispersa, etcétera. Y la verdad no quiero complicarles la vida, ¿no? Lo único que quiero que entiendan de este gráfico, de este esquema, es que la planificación está básicamente compuesto por estos 4 puntos y que yo debo determinar adecuadamente este rango en función a las condiciones del proyecto. Eso quiero que entiendan nada más en este punto. ¿De acuerdo? A ver, ¿ha quedado claro esta explicación de la, en este caso, de la planificación de este proceso de compactación? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Excelente. Entonces, cuando yo coloque en su examen datos de un ensayo Proctor y les diga realicen la planificación de la compactación de acuerdo a los siguientes criterios, ¿ustedes podrían realizar ese trabajo? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. Muy bien, porque eso es lo que se espera, ¿no? Que ustedes hagan lo mismo que acabamos de hablar, en realidad lo hemos explicado en mucho tiempo, pero era importante para que ustedes puedan entender, ¿no? Entonces, a partir de esto, ustedes podrían dar incluso recomendaciones, decir, ¿no? Las condiciones mínimas deben ser de contenido de humedad, debe ser de tantos, y la máxima de tantos, etcétera, ¿no? Para garantizar una buena ejecución, por ejemplo, ¿no? Bien, entonces, bueno, ahora sí ya sabemos cómo pues interactúa los resultados del laboratorio con el trabajo de campo que se va a realizar, ¿no es cierto? Y este es el conjunto en realidad. Todo se resume en esta última gráfica, ¿no? Aquí he hecho el análisis de todo, he agarrado los datos del laboratorio y a partir de eso pues estoy dando los lineamientos para que se realice el trabajo en campo, ¿no? Pero ojo, ahora estamos todavía solo en lo que esperamos que se haga, ¿no? Y ahora alguien podría hacer una consulta aquí, decir, ¿y cómo sé en campo, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿cómo sé en campo si he encontrado o he alcanzado este valor? Bueno, para nuestro ejemplo, 19. ¿Cómo sé? ¿Cómo sé en campo que yo he alcanzado o no he alcanzado? Muy bien, he agarrado los rangos que me han sugerido de la planificación, he cumplido con eso, le he dado 10 pasadas, pero ¿cómo sé si estoy con este valor o no estoy con este valor? Bueno, y ahí viene el trabajo de la supervisión, ¿no? Y vamos a hablar justamente de eso ahora. Y a ese punto se la denomina control de la compactación. A ese interrogante que acabo de plantear. ¿Cómo sé si he alcanzado o no las condiciones mínimas esperadas? Ahí viene el control de compactación. Muy bien, y esto tiene que saber muy bien el supervisor, ¿no? Porque si no sabe, bueno, estaría por demás ahí, estaría de adorno en obra, ¿no? No estaría haciendo su trabajo. ¿Qué dice? Después de realizar la compactación en campo, siempre es necesario, y bien, decimos siempre, o sea, no es opcional, no es una opción, ¿no? Siempre es necesario verificar si con ello se lograron los fines propuestos. ¿Cuáles eran los fines propuestos? Para nuestro ejemplo, alcanzar un peso unitario mínimo, para nuestro ejemplo que le he puesto, ¿no? Que lo voy a llamar mínimo, ¿cuánto? 19, para nuestro caso, ¿no? Ese es nuestro fin, alcanzar eso en campo. Para lo cual
dice, se hace uso de un parámetro, ya, que las denominamos, pues, grado de compactación. Este es un parámetro que me va a servir de control de calidad, si quieren. Ya algunos lo llaman así. Vamos a hacer el control de calidad de la compactación. Ya, entonces, bueno, entonces vamos a definir este grado de compactación y es bastante simple. Ya, el grado de compactación se la define como la relación entre la densidad seca obtenida en campo, ¿ya? Versus, o dividido más bien, más versus, la densidad seca máxima que se ha obtenido en laboratorio. Porque este dato ya lo conocemos, como este planificado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estoy yo buscando? Simplemente este valor, ¿no? Este es el valor que yo necesito encontrar, ¿no? Y si ahora yo multiplico esto por 100, voy a tener un porcentaje. Si yo agarro esta división, este valor entre este valor, mínimamente debería de encontrar lo que me dicen las especificaciones técnicas, que para el caso hemos tomado también este ejemplo de 95%, ¿no? En realidad, esta condición de 95% del peso unitario seco máximo no había sido más que el valor de el grado de compactación. Por tanto, mínimamente esto debería de darme, reproducir ese valor de 95%. Mínimamente. Si no reproduce, pues está mal la compactación, ¿no? Y para eso, ¿qué tengo que garantizar? De que esto sea, por ejemplo, 19, y este sea, bueno, este es 20. Listo. 19 entre 20%, debería de darme los 95%. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, aquí viene pues el detalle. Bueno, aquí está en términos de densidad. ¿Puedo yo trabajar esto igual, ¿no? El grado de compactación, valor R, pues va a ser igual en términos del peso unitario seco. Peso unitario seco de campo, esto no hay ningún problema, puedo manejarlo así, dividido entre el peso unitario seco máximo de laboratorio. Porción. Es indistinto, ¿no? O puedo trabajar en términos de peso unitario seco o en términos de densidad seca máximos, o máximos y la de campo, ¿no? Eso ya depende de uno, pero en realidad es lo mismo. Muy bien, ya conozco la ecuación del grado de compactación y bueno, vamos a recordar un poquito cómo se ha hecho el proceso, ¿no? Hemos dicho, en laboratorio se determina la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo, o sea, la curva de compactación. Luego, con esa curva de compactación, planifico la compactación en campo, nos vamos a campo y realizamos la compactación, ¿no? En campo. Luego, para finalizar todo el proceso, vean, para cerrar el ciclo, si quieren, pues debo realizar el control de la densidad alcanzada en el terreno. Y esto ahora es lo último que nos falta de este capítulo y con esto estaríamos concluyendo también. Es un capítulo bastante práctico y corto, ¿no? Entonces esperamos concluir también nosotros el día de hoy, ¿no? Y mañana simplemente hacemos alguna aplicación práctica respecto a este tema y estaríamos listos para el examen. Bien, dice, ¿cómo determinamos el peso unitario en campo? ¿No? Que es el dato que me está faltando para poder reemplazar en la ecuación del grado de compactación. Bueno, dice, el procedimiento general, genérico, en realidad es bastante simple. ¿Ya? Y se traduce en un par de pasos simplemente. Por ejemplo, aquí dice, el primer paso dice, debemos excavar un hoyo, un agujero en el terraplén o en la zona donde hemos hecho la compactación, ¿no? Generalmente del espesor de la capa compactada. Bueno, esto es teórico, ¿no? Pero generalmente se hace entre 10 a 15 centímetros aproximadamente. Ya vamos a ir aclarando un poquito más ese detalle. Y luego debemos determinar el peso del material excavado, ¿no? Entonces, ¿qué
estamos diciendo, yo tengo acá la zona compactada, voy a suponer que esta es la zona compactada, aquí está el espesor de compactación. Entonces lo que me está diciendo es que en esta zona compactada, pues yo realice una excavación, y generalmente ese hoyo se lo realiza de esta manera, ¿no? Realizamos un hoyo, y ¿qué va a pasar en este caso con el hoyo? Ups. Lo he borrado todo, más bien. No quería hacer eso, pero bueno. Ahí. Bueno, ¿qué va a ocurrir cuando realizamos este hoyo? Pues lo que va a ocurrir es que vamos a extraer muestra de acá, ¿no? Vamos a extraer una muestra. Ya, ahí vamos a tener una cierta cantidad de muestra, y sí, hay que tener mucho cuidado en no perder ningún gramo de muestra acá. Entonces yo voy a extraer todo lo que he extraído del hoyo, la voy a guardar en un recipiente hermético, y luego voy a determinar, en este caso, el peso del material o la masa del material. En este caso, como estoy realizando la compactación a un cierto grado de contenido de humedad, pues este material va a ser pues una masa húmeda, ¿no? ¿Sí o no? Entonces la voy a dejar simplemente de esa manera. Determinamos primer dato que tenemos del trabajo. Segundo paso, dice, debemos determinar el contenido de humedad del material extraído. Ah, muy bien. He determinado la masa húmeda, pues entonces ahora le voy a meter de preferencia todo el material al horno por 24 horas, y luego voy a determinar la masa seca, ¿no es cierto? Voy a determinar la masa seca, y con la masa seca voy a encontrar el contenido de humedad. Recuerdo, la ecuación de contenido de humedad es igual a la masa del agua sobre la masa seca, ¿no es cierto? Por 100, obviamente. Por 100. Listo. Determinamos el contenido de humedad. ¿Qué datos tengo? Muy bien, tengo la masa húmeda, tengo el contenido de humedad. Paso número 3. Dice, debemos medir el volumen del material excavado. Ah, excelente. Y aquí viene un trabajo bastante interesante. Bueno, voy a colocar de otro color esto. Parece este mismo, ¿no? Yo he hecho un hueco acá, ¿no? Hemos realizado un hoyo por acá. Pues ahora la tarea va a consistir en determinar cuál es el volumen del hoyo que yo he realizado. Debo determinar ese volumen del hoyo. Ahí está. Es una incógnita. ¿Cómo determino? Ahí está el detalle. Ahí viene, aquí se aplican pues diferentes métodos. Ya hay distintos métodos que podemos aplicar, pero el objetivo es ese, de medir el volumen del material excavado, o medir el volumen del hoyo, porque al final ese es el punto. Una vez que he encontrado el volumen del hoyo, pues dice, ahora debo determinar el peso específico del material. En este caso estoy determinando simplemente el peso específico húmedo, ¿no? Sabemos que si estoy trabajando en términos de masa, bueno, puedo definir la densidad húmeda. La densidad húmeda va a ser la masa húmeda que he medido, esa masa, dividido entre, perdón, ¿entre qué? Entre el volumen del hoyo, ¿no? Entre el volumen del hoyo. Y de esa manera tengo la densidad húmeda. Si quiero en peso unitario, pues lo multiplico esto por 981 y voy a tener en kilonewton metro cúbico, que ya sabemos, ¿no? Ya no vamos a repetir ese proceso. Bien, pero ya estamos avanzando. Quinto paso. Dice, debemos obtener el peso específico seco del terraplén o de la zona compactada. ¿Cómo determinamos esto? Fácil. Si estoy en términos de densidad, pues voy a decir que la densidad seca en campo, como lo hemos denominado porque hemos hecho este trabajo en campo,
Bueno, va a ser igual a ¿qué cosa? La ecuación bastante básica de relación peso-volumen va a ser igual a la densidad humedad dividido entre 1 más, ¿qué cosa? El contenido de humedad, que también tengo como dato ahí. Y listo. Y ahora ya tengo el valor, vean, ya tengo el valor de la densidad seca en campo. Y con este dato, ahora sí me voy a la ecuación del grado de compactación, reemplazo esta ecuación, la comparo, bueno, con el mínimo valor requerido y ya determinamos ese valor de grado de compactación. Y aprobamos o rechazamos el proceso de compactación. Es así de simple, ¿no? Ese es el proceso resumido, básicamente, de la determinación de la densidad en campo. Pero debo decir en este momento, no es el único método. Bueno, en la actualidad la tecnología ha avanzado bastante, ya bastante, digo, que ya se han creado diferentes equipos en realidad para determinar pues, la densidad en campo sin realizar ningún hoyo, ¿sí? O sea, denominados métodos no destructivos, ¿no? Entonces ahí tenemos el método de densímetro nuclear, el método de GeoGauss. Hay principalmente 2 o 3 equipos ya que uno puede utilizar para determinar estos valores, ¿no? Lamentablemente en nuestro medio pues no se utiliza mucho todavía aquello. Uno, por el caso del densímetro nuclear, por lo peligroso que representa ese equipo, ya hay un peligro bastante alto en el uso de ese equipo, por tanto, y también por otro lado el precio que representa, ¿no? El obtener ese equipo. Y los otros equipos por la confianza que uno tiene, ¿no? Que no le tiene todavía confianza y la falta de conocimiento en muchos casos, ¿no? Entonces, hay varios factores que en realidad hacen que todavía en nuestro medio, pues, estemos trabajando de esta manera. Y es lo más habitual. Entonces, pues, es por eso que aquí estamos describiendo ese procedimiento. ¿De acuerdo? Ya, entonces, bueno, este es en términos generales, pues el procedimiento de determinación del peso unitario seco en campo. ¿Tienen alguna consulta de este punto? Bueno, parece estar todo claro entonces, eso está bien. Muy bien, para finalizar el capítulo, pues vamos a hablar del ensayo denominado cono de arena, ¿ya? Que en realidad es una ampliación de estos 5 pasos que hemos descrito acá. Es una ampliación de este procedimiento. Vamos a realizar básicamente lo mismo, la excavación del hoyo, etcétera, pero quiero aclarar que el ensayo de cono de arena pues está dirigido principalmente a determinar este valor. Esto es lo único que no he indicado en este procedimiento, ¿no? ¿Cómo determinamos? Lo he dejado ahí, ¿no? Como un interrogante. Sin embargo, ahora vamos a hablar, por ejemplo, del método de cono de arena, que es el método que nos va a ayudar a encontrar ese volumen del hoyo. Pero quiero decir también que aquí no es el único método del cono de arena para encontrar el volumen. Tenemos ahí el método del globo de Hule, por ejemplo, que ya poco se lo utiliza también por falta de conocimiento y por falta también del equipo, ¿no? No muchos lo tienen. ¿Ya? Yo sé que, por ejemplo, nuestro laboratorio de geotecnia sí lo tiene. Tiene el cono de arena, tiene el globo de Hule también, ¿no? Entonces es otra alternativa. Pero, bueno, nuevamente, cuando ustedes salgan a algún trabajo afuera, pues seguramente van a ver pues con mucha frecuencia el ensayo de cono de arena. Y es por eso que, bueno, le vamos a dar una revisada a cómo se lo realiza este ensayo, ya cuál es el procedimiento y
cuáles son los cálculos que debemos realizar. No es nada complicado, es bastante simple, pero sí hay que ser un tanto ordenados en el proceso. ¿Ya? Vamos a tratar de explicar lo más práctico posible. Primero, este es el equipo mínimo necesario. Este es el cono que se utiliza. Existen distintos tamaños de cono, de diámetros mucho más pequeños, mucho más grandes, etcétera. Y el más estándar es principalmente este, ¿no? Vean que este cono en realidad, bueno, recibe el nombre justamente por esta parte, ¿no? Aquí está el conito, pero este cono no viene solo. Está unido en realidad a un recipiente, a un bote, en este caso. La vamos a ir bautizando aquí un poquito para ir luego seguir una secuencia lógica cuando empecemos a nombrarlos, ¿ya? Esto lo denominamos bote, ya esto lo denominamos cono, ¿no es cierto? A esto lo denominamos la placa base, ya simplemente le vamos a poner aquí sus nombrecitos, aquí creo que debería de tener, bueno, ya, pero ahí está. Esta es una placa base. Noten que, por ejemplo, este cono tiene una válvula acá, ¿no? Ambos conos tienen una válvula, ya que es una especie de una perilla que uno puede girar, por ejemplo, hacia este lado, y lo que hace es abrir el conducto. Eso permite, es como una llave de paso, ¿no? Uno gira hacia un lado, pues el conducto queda libre. Y si gira hacia el otro lado, ¿ya? Y si gira en la otra dirección, pues el conducto va a quedar cerrado. Es básicamente la función de una llave de paso. Y vamos a, obviamente esto es necesario porque el procedimiento lo requiere, ¿no? Entonces vean, aquí tenemos exactamente lo mismo. Otro detalle que vamos a observar acá es que la placa base, por ejemplo, tiene un orificio en el centro, ¿no? Y este orificio es exactamente la misma medida, el mismo diámetro, pues, del cono. ¿Ya? Y esto con el afán de que el cono pues venga en esta placa base y se acomode perfectamente. ¿Ya? Entonces esa es la función, por eso tiene esa forma. La arena que se utiliza para realizar el ensayo pues es una arena bastante específica. Bueno, las especificaciones dicen que debe ser tiene que ser partículas redondeadas, lo más redondeadamente posibles. Además, tiene que ser lo más uniformemente posibles. A veces también se la denomina en alguna bibliografía, pues como arena 2030. Eso significa pues que pasa el tamiz número 20 y es retenido en el tamiz número 30. ¿No? Entonces, por eso a veces algunos autores pues la denominan igual de esa manera, otros autores la denominan arena de Ottawa, porque el original, en realidad la propuesta original del ensayo pues fue desarrollada en Ottawa en realidad, ¿no? Entonces eso en una, bueno, no es... a ver, se me ha ido el nombre. En Estados Unidos no son ciudades, son, ¿qué son? No son ni, no, a ver, ahí se me ha ido. ¿Qué son? A ver, ayúdenme a recordar. Son, no son ciudades, ¿no? ¿Estados? Estados, exactamente, estados, ¿no? Entonces, esto ha sido desarrollado en el estado de Ottawa y por eso recibe el nombre de arena de Ottawa. Mucha bibliografía van a verlo como arena de Ottawa. En algunas la nombran 2030. ¿Qué arena nosotros utilizamos aquí en nuestro medio? Pues una arena del río Mariposas de Chapare. No sé si alguien conoce, seguramente algunos conocerán. Entonces, esa arena del río Mariposas tiene unas propiedades muy parecidas a la original, a la arena de Ottawa. ¿Ya? Entonces, son características nada más. Bien, pero vean lo que necesitamos. Una base, un bote, el cono y una arena seleccionada. ¿No es cierto? Entonces, con esto, pues empezamos a desarrollar el ensayo de cono de arena. Antes, aquí estoy viendo que se pasa directamente al procedimiento. En laboratorio yo debo realizar una especie de calibración.
¿Ya? Debo realizar una especie de calibración acá. Primero debo calibrar la arena. Ya calibramos la arena, ¿en qué sentido? Debemos determinar en laboratorio, con ayuda de algunos accesorios básicos, pues la densidad seca de esta arena. Debe ser conocida. ¿Ya? Y esto es fácil realizarlo en laboratorio. Agarramos un molde, puede ser de Proctor o un molde específico para determinar las densidades, pues la llenamos con esta arena sin generar ninguna vibración y pues controlamos cuánto de masa ha entrado en un volumen controlado y determinamos pues la densidad de la arena. El procedimiento se repite unas 3 a 5 veces y el promedio pues va a ser la densidad de arena que yo determino. ¿Ya? Primera cosa que hacemos en el laboratorio. Entonces, esto ya va a ser un dato conocido. Otra cosa que nosotros calibramos en laboratorio es controlar, por ejemplo, cuánto de esta arena que voy a utilizar en el ensayo, pues ingresa en mi cono. Ay, perdón. ¿No? Entonces, debo determinar en laboratorio cuánto de arena va a ingresar en el cono. ¿Cómo hago aquello? Fácil. En laboratorio todo se hace de manera bastante fácil. Se agarra una placa de vidrio generalmente, acá, ¿no? Una placa de vidrio, que es lo más recomendable. Se coloca gran cantidad de arena en el bote, luego se lo coloca en esta misma posición, luego abrimos la válvula y dejamos que la arena pase pues acá, obviamente ahí está la placa de vidrio, y va a llenar por completo al cono. Una vez que llena el cono, pues el material ya no va a pasar, se va a quedar estable. Cerramos la válvula y luego retiramos esto, levantamos y vamos a controlar la masa de material que ha ingresado o que se requiere en el cono. O sea, en otras palabras, aquí controlamos o calibramos la masa, que la denominamos así, masa de cono, ¿no? La masa necesaria de arena, la masa de arena necesaria que ingresa en este cono, ¿no? Entonces, tengo otro dato. Este procedimiento también la repito, no solo una vez, sino 2 veces, 3 veces, 4, hasta 5 veces. Y el promedio, pues seguramente me va a dar un valor representativo. Entonces, son dos cosas que, ya 2 datos que ya conozco de calibración en laboratorio. ¿No es cierto? Otro dato que también puede ser ya adelantado en laboratorio es lo siguiente. Yo lleno este bote por completo, ya con la arena, ya, con la arena, y registro, lo primero que registro es una masa inicial, que la puedo denominar masa 1, ya, yo la puedo denominar masa 1, que va a representar, por ejemplo, a la masa del cono, ¿ya? Entonces voy a colocar acá la masa del cono, tengo que pesar todo en conjunto siempre, ya, masa del cono, más el bote, obviamente, ¿no? Y por eso decimos aquello, más la arena que haya ingresado en este bote, ¿no? Más la arena. O sea, para mí, la masa M1 va a ser mi masa inicial, que está considerando pues a la masa del cono del bote más toda la arena que ha llenado en el bote, que es un dato que ya lo tengo registrado en laboratorio antes de ir a campo, ¿no? Ahora sí, con esos 3 datos que tengo, ya esta calibración de la densidad de la arena, la masa del cono o la masa de arena que ingresa en el cono, más la masa del cono, más el bote y la totalidad de arena que haya llenado el bote, pues me voy a hacer el trabajo de campo. Y ahora vamos a describir cómo se realiza ese trabajo. Aquí vamos a tratar de verlo de manera gráfica, ¿no? En estas imágenes que ayudan bastante. Aquí estamos observando pues el cono, el bote, que además ya tiene a la arena ahí adentro, ¿no? Entonces ya aquí estaríamos hablando de que aquí tenemos, por ejemplo, ya la masa 1 registrada, ¿no? Masa del cono, más el bote, más la arena.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a colocar a la zona de compactación. Obviamente estas fotografías están representando a la realización de este ensayo en terreno natural, que también puede ser realizado, ¿no? Pero el procedimiento es el mismo, ya sea en un terraplén, en una presa, etcétera, eso no va a cambiar. ¿No es cierto? Entonces, lo que hacemos es, bueno, sobre la superficie colocar la placa base de manera fija, lo aseguramos, lo fijamos en un lugar específico y con ayuda de algunos accesorios de estos, vean, un cincel en este caso, una espátula tipo cuchara, no sé, podemos utilizar un martillo inclusive para darle algunos golpes si está muy compacto, digamos, el material. Pero empezamos a realizar el hoyo, lo que hemos descrito hace un momento, pero con el diámetro, observen, de esta placa base. Entonces empezamos a extraer el material y vemos aquí al otro lado que el material que hemos extraído pues está siendo almacenado en una bolsa plástica, un recipiente hermético, por eso habíamos dicho, de tal manera de que el contenido de humedad no cambie, no varíe. No estamos ahí almacenando. ¿Para qué estamos almacenando acá? ¿Qué hemos dicho? Hacemos el hoyo y debemos registrar ¿qué cosa? La masa húmeda. Que para efectos de este ensayo la puedo denominar M2, ¿no? Pero yo sé que esto es masa húmeda, si quieren la vuelvo a escribir, ¿no? Es la masa húmeda. Bueno, ahí está, es la masa húmeda. Entonces, esto debo determinar, guardarlo. Si no he llevado mi balanza a campo, no tengo en campo la balanza, pues la debo guardar muy bien, todo este material, protegerlo en este recipiente, llevármelo al laboratorio y seguro que en el laboratorio pues voy a registrar esta masa. Pero va a ser un dato que conocemos, ¿no? Una vez que hemos realizado el hoyo, hemos extraído el material. Ah, otra cosa, de este mismo material, ¿qué debo hacer? Determinar el contenido de humedad, ¿no? Ya hemos dicho eso hace un momento, pero estoy repitiendo. Una vez que hemos realizado el hoyo, pues vean que aquí estoy colocando pues este cono en este sentido, justamente como les decía, en el orificio que hay en la placa base, ¿no? Y aquí el operador está pues listo para iniciar el ensayo, ¿no? Para abrir la válvula, vean que ya está casi listo para que abra la válvula. Entonces, una vez que está en esa posición, pues lo que se hace es abrir la válvula y esperar que la arena que está en el bote, pues pase al hoyo, ¿no? Entonces, por lo general estos botes son pues algo transparentes, ¿no? Y uno puede observar, pues, por ejemplo, cuando ya el hoyo ha quedado completamente lleno y también el cono, ¿no? Porque en ese momento, pues, la arena que está en el bote, pues, va a quedar ya estático y ya no va a pasar a este lado, porque ya ha llenado. Entonces, una vez que ha concluido con ese proceso, pues nosotros cerramos la válvula, ¿no? Entonces vamos a hablar justamente de aquello. Bueno, aquí habíamos dicho, pues como estamos describiendo en términos teóricos, dice, pues el paso 1, realizar el hoyo en la zona compactada, aquí está. El paso 2, registrar la masa húmeda extraída, bueno, M1 aquí dice, bueno, puedo corregir, ya, vamos a corregir. Discúlpenme, bueno, no me había dado cuenta de que la presentación ya tenía una secuencia de identificación, bueno, pero no hay problema. Lo único que debo entender que es la masa húmeda, ¿no? Registramos la masa húmeda extraída como M1. Paso 3, determinamos el contenido de humedad, aquí está, vamos a determinar el contenido de humedad. Paso 4, determinamos la masa seca extraída con M2 y eso puede ser también fácilmente realizable, ¿no? ¿Cómo realizo aquello? Aquí voy a hacer un paréntesis, pues la masa 2 en este caso va a ser igual a la masa 1, siguiendo el mismo concepto de densidades, masa 1, dividido entre 1 más el contenido de humedad. Entonces puedo determinar con esta ecuación.
Luego el paso 5 dice, debemos realizar el ensayo de cono de arena. ¿Cómo realizamos el ensayo de cono de arena? Simplemente abriendo la válvula y esperando que toda la arena pues pase a rellenar el hoyo y también el cono, ¿no? Eso es lo que, en eso consiste el ensayo de cono de arena. Muy bien, entonces una vez que he conseguido esto, pues pasamos al paso 6 y dice ahora, debo registrar la masa del bote, vean bien, más el cono, más la arena sobrante. O sea, siempre va a quedar algo de arena en el bote. ¿No es cierto? No, o sea, nunca vamos a tener pues la cantidad exacta, sino siempre va a sobrar algo de arena en el bote. Una vez que he cerrado la válvula, pues lo retiro y voy a registrar la masa del bote, más el cono, más la arena que todavía restó o después del ensayo, ¿no? Como masa 3. Eso después del ensayo. Ah, muy bien. Entonces estoy remarcando aquí hace referencia la masa 3. Con este dato ahora me voy a pasar a la siguiente etapa. Bueno, repetimos esto. Aquí se está observando en esta fotografía que, por ejemplo, ya se está retirando el cono con el bote y la arena sobrante. Aquí se puede notar aquello, ¿no?, que todavía ha restado. Entonces aquí es donde registramos entonces la masa 3 de todo esto. Y va a quedar seguramente así, el hoyo lleno y una cierta cantidad de arena aquí arriba. Obviamente, esta cantidad de arena que está aquí arriba corresponde pues a la arena que ha llenado todo el cono. ¿Recuerdan esto que ya habíamos calculado en laboratorio? ¿No? Entonces, todo esto que aparece aquí arriba, pues corresponde exactamente a esta masa, simplemente para que se den cuenta. Entonces, ahora mi paso 7, pues va a consistir en determinar el volumen del hoyo. ¿Cómo determinamos el volumen del hoyo ahora? A ver, no sé si está aquí. Sí, aquí está la ecuación. Bueno, lo iba a escribir, pero bueno, aquí está ya la ecuación. Dice, el volumen del hoyo que yo he realizado en campo va a ser igual a una masa 4, ¿ya? Dividido entre la densidad seca de la arena. Recuerdan que la densidad de la arena ya era un dato conocido. Entonces va a ingresar acá y ahora solo me falta determinar la masa 4 en este caso. Pero la masa 4 va a ser igual a ¿qué? Vean aquí, dice, la masa 4 va a corresponder a la masa de arena que llena el hoyo. O sea, toda la arena que está acá, menos seguramente esta masa que llenaba el cono. Con eso voy a tener la masa de la arena que llena el hoyo. ¿No es cierto? ¿Y cómo determino esto? A ver, vamos a ver si aquí está. Bueno, aquí está el dato. La masa 4 va a ser igual, dice, a la masa sub 0. Y bueno, aquí está el detalle. Voy a retroceder atrás simplemente para arreglar esa nomenclatura. Ya, vean. Yo lo había llamado masa 1 a esto. Sin embargo, según mis datos ahora que estoy revisando, pues esto debería de llamarse masa sub 0. ¿Ya? Esa masa sub 0 corresponde pues a la masa del cono más el bote más la arena que ha llenado el bote. Esta masa inicial del laboratorio. Ahora sí, con esa aclaración, seguramente esto va a resultar ser bastante simple. ¿No? Ahí está. Tenemos la masa 4, pues va a ser esa masa inicial, masa sub 0, menos la masa 3. La masa 3, recuerden, es la masa después del ensayo, ¿no? Aquí está, remarcado, menos esta masa de cono, ¿no?, que está aquí arriba. Claro, si yo hago toda esa diferencia, ¿qué me va a quedar? Pues la masa de arena que ha ocupado todo el hoyo. Y es lógico. Y vean que el método de cono de arena, pues básicamente era para eso, para encontrar este volumen del hoyo ahora. Y tengo todos los datos, este es un dato conocido, este también es conocido después del ensayo, este es antes del ensayo, después del ensayo, y la masa del cono que viene de la calibración, con eso tengo la masa 4, ¿no es cierto? Y esto también viene de calibración y ya tengo el volumen del hoyo.
y ahora el problema está resuelto. Paso 8, determinamos la densidad seca en campo. ¿Cómo determinamos la densidad seca en campo? Bueno, densidad seca en campo va a ser igual a la masa seca, y esa masa seca para estos efectos la habíamos llamado M2, ¿no es cierto? Si más no me equivoco, a ver, voy a regresar. Simplemente por acá, masa 1 era esto, masa seca, sí, aquí está la masa seca, que es M2, ¿correcto? Entonces, la densidad seca en campo va a ser esa masa 2 dividido entre el volumen del hoyo. Listo. Y ya tengo el problema resuelto. ¿No? ¿Alguna pregunta? No sé qué viene por acá. A ver. Bueno, viene el ejemplo. El ejemplo lo vamos a ver el día de mañana. Si tienen alguna consulta hasta acá. O del ensayo. Bueno, creo que ninguno. No hay. Sí, adelante. ¿Para qué tipo de materiales es este ensayo de cono de arena? Ya, en realidad es utilizado pues para materiales hasta gravosos, ¿no? Hay materiales gravas. Puede ser realizado inclusive en arcillas, puede ser realizado en arenas, puede ser realizado en gravas. Donde no se puede utilizar es cuando ya tenemos, por ejemplo, bolones, ¿no? O partículas muy grandes, que obviamente ya perjudicarían pues en el diámetro del hoyo, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tengamos ya partículas muy grandes, algunos bolones por ahí, entonces el método de cono de arena debe ser reemplazado por el método de reemplazo de agua. El procedimiento es el mismo, con la única diferencia de que ahora vamos a utilizar un marco mucho más grande, de 1 por 1 o 60 por 60 mínimamente, que generalmente es un marco, puede ser de madera, puede ser metálico, una especie de placa también que se utiliza, ¿ya? Y realizar el hoyo también en un espacio mucho mayor, ¿no? Pues generalmente 60 por 60 es lo que manejábamos, por ejemplo, en nuestro laboratorio, ¿ya? Y realizábamos igual la excavación, el hoyo y todo aquello, de igual manera que en el cono de arena. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que ahora nosotros utilizamos una bolsa, en la perforación, por ejemplo, se la coloca una bolsa nylon, una grande bolsa plástica, ¿ya? Y la pegamos lo más que se pueda a los bordes de la excavación realizada. Y lo que se hace es, en vez de colocar arena, pues colocamos agua. Y por eso se denomina pues reemplazo de agua, ¿no? Se coloca agua y aquí marcamos el nivel. Ahí sí debemos de garantizar de que el nivel sea bastante fijo, ¿no? Y controlamos qué cantidad o qué volumen de agua ha entrado, ¿no? Y controlamos el volumen del agua, vamos a ir controlando litro a litro. Entonces, como conocemos el volumen, la densidad del agua, es un dato conocido, pues vamos a determinar igual el volumen del hoyo. Y nuevamente, ¿no? Vamos a determinar qué cantidad de masa hemos extraído, vamos a determinar la masa seca, vamos a determinar igual todos los datos que hemos hecho en el cono de arena, ¿no? De igual manera, solo cambiamos, en vez de arena, utilizamos agua y un marco mucho más grande. Y el proceso es exactamente lo mismo. Ya, eso simplemente para aclarar en ese caso. En casos especiales, ¿no es cierto? Pero después el cono de arena puedes utilizarlo en gravas tranquilamente. No hay problema. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Muy bien. Entonces quedamos acá, jóvenes, y nos vemos el día de mañana ya para ver, bueno, la aplicación práctica de este capítulo. ¿Ya? Entonces nos vemos hasta el día de mañana. Que tengan buenas noches. Gracias, Inge. Buenas noches.